Vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 7 en adelante. Habíamos visto un poco como el apóstol Pablo con sus asociados habían llegado a Galacia y allí a Jerusalén, y se habían presentado ante aquellos, la cual ellos se creían pilares de la iglesia, aquellos que ellos creían ser mayores, porque habían estado con el Señor y que pensaban que todo ya estaba revelado, no conociendo lo que el Señor había revelado al apóstol Pablo. Y vamos a leer desde el verso 7 del capítulo 2 de Gálatas. Dice así la palabra del Señor: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Bueno, acá encontramos un cuadro bastante parecido a lo que el hermano había presentado en el estudio anterior. Vemos que de los 12 apóstoles, solamente 3, dice el verso 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo. Vemos, hermano, que cuando la verdad se va a imponer, no todos van a estar de acuerdo. Siempre alguno se va a levantar. Pero vemos que entre ellos había algunos sinceros, algunos con un poco más de visión. Y dice que ellos se acercaron al apóstol Pablo y a Bernabé y le dieron su mano derecha, o sea, su diestra en señal de compañerismo, para que nosotros, dice, fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, o sea, a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Vemos acá que bueno hubiera sido, ¿no, hermano?, que los 12 se hubieran acercado al apóstol Pablo y a Bernabé. Pero ellos no podían entender en su religiosidad, como también este evangelio que Cristo vino y dejó podía acercarse a los gentiles que estábamos entre ellos nosotros, usted y yo, desechados de esto. Ellos guardaban religiosamente porque se creían santos sin la necesidad del Señor. Por eso, como escuchamos lo que el hermano recién hablaba a través de la palabra, ellos se presentaron
y también estuvieron en la muerte del Señor pidiendo que fuese crucificado. Y la verdad que había pensado seguir con el estudio de ayer, pero cuando el hermano comenzó a hablar, el Espíritu Santo decía, no, hay que seguir en lo mismo, porque así es, el Espíritu Santo lleva una sola línea. Hermano, la religiosidad impide la revelación del Espíritu Santo y impide la revelación de la palabra para que el creyente crezca y comience a desarrollarse espiritualmente. Y cuando el creyente comienza a hacerse religioso, el creyente vuelve para atrás. Hace como el cangrejo, en vez de seguir adelante, vuelve para atrás, porque desecha la gracia de Dios. Y como decía la palabra anterior, como Caín quiere perfeccionarse por las obras, desechando la gracia de Dios, hermano. Y ellos no podían entender cómo este Pablo, último en venir, que ni siquiera estuvo al lado del Señor, que ni siquiera le escuchó, podía ponerse a hablar y a decir lo que decía. Entonces no le aceptaban. Entonces no entendían cómo va a venir este advenedizo que perseguía sobremanera a la iglesia y que hacía esto y que hacía aquello. Y así es, hermano, la religiosidad y la legalidad. Había un hermano que antes decía que en las asambleas cristianas hay muchos creyentes buzos que van cada día a lo profundo de la mar a buscar. Y esto es lo que hacían allí, en Jerusalén y en Galacia. Iban y buscaban qué había hecho Pablo. ¿Cómo puede ser que ahora venga y nos quiera enseñar y no hable de una gracia? Él se está queriendo acomodar. Pero sabe, hermano, que el Señor, aquellos más cabezudos, aquellos más necesitados, aquellos más rebeldes, que un día se rinden al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, Él usa para la gloria de su nombre. Dice Efesios que Él un día va a mostrar en los siglos venideros el trabajo que hizo en usted y que hizo en mí, hermano. Porque no éramos los mejores, pero el Señor va trabajando cada día, hermano, en nosotros. Conmigo todavía no terminó. Y yo sé que con usted tampoco. Pero un día va a mostrar una obra primorosa que Él ganó en la cruz. Y esa va a ser la obra que tiene valor. Pero acá estaban los apóstoles del reino. ¿Cómo va a venir este advenedizo? Y así pasa a veces. ¿Cómo viene este que estaba escondido por ahí? Y que no sabemos de dónde aprendió. Y por ahí sí saben, pero no quieren reconocer. Y bueno, ese mismo espíritu que estuvo allí, opera hoy. Pero tenemos que pedir al Señor ser guardados de ese espíritu. Y abrir nuestro corazón a la palabra. Para ser transformados. Para ser cambiados. Y para llegar a ser como fue el apóstol Pablo. Él abrió el corazón
Recuerde cuando leímos lo que le dijo a Ananías: yo le mostraré, dice, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Está padeciendo por la verdad? Bueno, gracias al Señor. Es un poquito nomás, hermano. Lo mayor llevó el Señor, por amor a nosotros, hermano. Por amor a nosotros. Y bueno, y seguimos viendo el verso 9, dice: y aquellos que parecían ser pilares o se creían saber todo, quedaron maravillados e impresionaron, y vieron una gracia especial para una dispensación especial. ¿Y cuál era la dispensación especial, hermano? La que usted y yo estamos viviendo. Es un privilegio, hermano. Estamos viviendo en un tiempo especial, donde muchos están cerrando sus corazones a esta gloriosa verdad. Pero si miramos, somos muy pocos. Y así en cada lugar donde se predica esta gloriosa verdad. Porque no es que digamos, bueno, nosotros predicamos la pura palabra de Dios, sino con qué corazón la predicamos, con qué ánimo la predicamos. ¿La predicamos con ánimo de alcanzarles a todos? ¿O la predicamos con un ánimo de decir, bueno, no, aquel ya fue desechado? Oye, tanto el hermano Fernando como el hermano decían que es tiempo de oportunidades. Sí, solo basta abrir nuestro corazón. Y bueno, estamos, como dije, en un tiempo especial. Pero hay una cosa, ya está por terminar. Pronto vamos a ver a nuestro Eliezer, como hizo aquella jovencita que levantó la vista y lo vio venir y quedó prendida por él. Bueno, nosotros también, hermano, pronto va a venir nuestro amado por nosotros, hermano. Y tenemos que estar con un corazón listo, apercibido, esperándole. Por eso es que no buscamos perfeccionarnos por nosotros mismos, ni andamos mirando cuál es su vida o cuál es la vida del hermano, porque la que perfecciona es la palabra de Dios. Si usted me mira a mi hermana, yo estoy llena de imperfecciones, pero yo creo a esa palabra que dice Hechos 20:32, que tiene poder para transformar y dar herencia. Y esto es lo que Pablo estaba presentando acá. Y ellos pudieron ver. Vemos, dice, como Jacobo, Cefas y Juan. Ellos pudieron percibir esto y le dieron la mano derecha en señal de compañerismo. Bueno, y acá hay unos cuantos que después quizá de darnos muchos tiempos, hay hermanos que vienen y me dicen, hermana, yo te conozco cuando yo era chico. Otros me dicen, yo te conozco hace muchos años. Pero estábamos. Y después de mucho tiempo, bueno, entre ellos estaba mi hijo, hermano Guillermo y otros hermanos, y nos encontramos. Y seguimos siendo compañeros, pero de la gracia, en la verdad. Y vemos como ellos no se pusieron celosos, como vimos anoche algo también, allá en Tercera de Juan. No se pusieron celosos y entendieron que no había envidia, ni trataron de impedir el ministerio del apóstol Pablo. Al contrario, le dieron la mano en señal de compañerismo. Y ahí, hermano, cuando hacemos esto, es cuando el crecimiento llega de a poquito en nosotros. Y un día tenemos un paso, y otro día tenemos otro paso,
pero vamos hacia adelante, no estamos yendo hacia atrás. Vamos a ver un poquito en Efesios, libro de la carta a los Efesios del apóstol Pablo. En el capítulo 3, el versículo 6 al 9. Podemos leer el 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos. Aleluya. Antes no teníamos entrada, pero ahora somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Y acá fíjese cómo Pablo no trata de ser un grande. Dice el verso 8, a mí que soy el menos, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Fíjese, hermano, Pablo no se sintió grande, hizo honor a su nombre. Él había sido Saulo, el grande, pero el Espíritu Santo le cambió el nombre y lo hizo Pablo el pequeño. Y él acá dice, a mí que soy menos que el más pequeño. Menos que el más pequeño. El más pequeño en este momento acá es el hermano Josías. Pero vea usted qué grande que es, porque tiene su mamá continuamente pendiente de él. Y Pablo se sentía así, con un Dios todo soberano, todopoderoso, pendiente de él. Dice, a mí que soy el más pequeño. Y allí parece que viéramos al apóstol Pablo, hermano, con un corazón abierto, ahí para recibir todo lo que el Señor le iba a dar. Y le dio lo mejor de lo mejor. Le reveló este mensaje para este tiempo. Este mensaje para la preparación. Este mensaje para quitar toda religiosidad o todo lo que molesta. Y bueno, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Fíjese cómo él dice que Dios comenzó a aclararle cosas que a otros no le aclaró y que es para este tiempo. Hermano, qué glorioso cuando entendemos esto. El verso 7. Él dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia, por el regalo de la gracia. Qué lindo, hermano, poder reconocer que estamos aquí por el regalo de la gracia. No porque éramos merecedores, no porque, tuviéramos mucho estudio natural,
o porque tenemos muchas cosas naturales. El hermano mostraba que la Biblia se refiere mayormente a lo espiritual. Hoy en día se predica mucho de lo natural, y que si vivís así, y que si das esto o das aquello, pero nadie sabe verdaderamente de aquellos que enseñan cómo dar y abrir todo el corazón a Dios, como hizo el apóstol, para que esa gracia nos llene y pueda operar maravilla en nosotros, hermano. Esa gracia opera maravilla en los santos, que abren el corazón. Pero esto, hermano, se va aprendiendo con el tiempo, a través de las circunstancias, a través de las cosas que vamos realmente entendiendo y de a poquito. Y llegamos a entender que todo lo que tenemos, nada tiene valor, solo la gracia de Dios en nuestra vida. Y esto es lo que Dios quería revelarle y hacerle ministro al apóstol Pablo. Dice: de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Sin el poder de Dios, Pablo no sería lo que era. En la chacra del Señor hay lugar para todo, hermano. Y si usted abre el corazón, usted también va a recibir todo lo que el apóstol recibió. Así es, mi hermano. Capítulo 2 de Gálatas. Dice el verso 11: pero cuando vino Pedro, vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. ¿No le pasó esto? Hermanos amados, hermanos, la cual comíamos juntos. Pero también tenemos que aprender de gracia al Señor. Y yo estoy aprendiendo. Y tenemos que aprender. Cuidado, hermano, cuando nos aplauden. Cuando nos aplauden, algo va mal. Cuando nos palmean, algo va mal. Pero cuando comienza a haber resistencia, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestro corazón. Y a Él allí comienza a mostrarnos. Y bueno, gracias a Dios por eso. Recuerde que al Señor Jesús, sus propios hermanos de sangre, ¿qué le decían? Demonios tienes. Hermano, la gracia, cuando realmente se manifiesta, va a haber oposición. Y eso nos lleva a la seguridad de que andamos bien. Entonces vemos acá dos manifestaciones de las dos creaciones en la vida de Pedro. Primero vimos antes de la llenura del Espíritu. Y eso lo vemos en Lucas, capítulo 22. Vemos a un Pedro apurado, a un Pedro que parecía que estaba dispuesto a todo. Por eso todo lo que hacemos, lo hacemos con la ayuda del Señor. Hermanos, si el Señor nos ayuda, no podemos llegar. Y a veces, hermano, queremos volver atrás y decir, ¿por qué? Si yo estaba cómodo o estaba cómoda, ¿y por qué esto ahora? Pero tenemos que recordar que cuando Pablo fue llamado, el Espíritu Santo, Dios le dijo,
Ananías le dijo por medio del Espíritu Santo: yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Un mensaje especial para un grupo especial. Y ese grupo tiene que ser perseguido, porque tenemos que también llevar en nosotros la marca que tuvieron en el Señor Jesús. Él es nuestro amado. No estamos aspirando a un joven que pasó por la calle y una jovencita se enamoró de su figura y de su estampa. No estamos enamorando del más hermoso de los hermosos, de nuestro amado el Señor Jesucristo. Lucas 22, versículo 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y ahí está el apurado Pedro. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues, que tú niegues 3 veces que me conoces. El Señor está mostrando lo que había en el corazón de Pedro. Y a veces, hermanos, sí hay en nuestro corazón, pero naturalmente, sin revelación. Y estamos dispuestos aún a dar la vida, pero llegado el momento retrocedemos. Que el Señor nos ayude en esto, hermano. Que el Señor nos ayude realmente a este llamado especial, para algo especial. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 16 y 17. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Pedro ya se había olvidado ya. Bueno, dice, voy a estar cerca del Señor. Y a veces queremos estar cerca del Señor así, hermano. Un poco por acomodo, otro poco porque nos conocen. Y Pedro que pensó que con eso ya todo estaba terminado. Pero se olvidó. Y así somos, hermanos. Pronto nos olvidamos de lo que el Señor nos dijo, sabiendo que su palabra se tiene que cumplir. Pero somos olvidadizos. Verso 17 y 18. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? No era que él podía entrar y calentarse nomás y estar cerca del Señor. El compromiso debe ser total. Y dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido el fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Vemos, hermano, que aún así él nos estaba recordando. Y a veces nos pasa eso, hermano. Vamos a ver el verso 25 al 27. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo: no lo soy.
Y el verso 26, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Hermano, en nuestra fuerza muchas cosas prometemos, y en nuestra fuerza muchas cosas hacemos, pero llegado el momento tenemos que depender del Señor para todo. Y acá Pedro se había olvidado de lo que él había dicho. Pero vemos que este fue el primer fracaso del apóstol Pedro. Pero no iba a ser tan grave como el segundo. Y usted dirá, ¿no fue grave? Y le negó al Señor en su propio rostro. Volvemos a Gálatas, capítulo 2. Pero Pedro, cuando vino, dice el verso 11, a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban los otros judíos de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todo: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Vemos acá el apóstol Pablo cómo habla con el apóstol Pedro, y vemos que él, cuando vio que arrastró a otros, ahí Pablo se preocupó. Hermanos, jamás debemos seguir a hombre. Cuando comenzamos a seguir al hombre, de seguro vamos a fracasar. Siempre nuestra mirada debe estar en el Señor. Y disculpe, hermano, pero si los hermanos le miran a hermano Guillermo, el día que el hermano fracase, van a caer tras de él. Pero si los hermanos se acostumbran y realmente levantan su mirada y miran al Señor, no van a fracasar nunca. Por eso que en este tiempo tenemos tantos lugares donde ponen a hombre al frente para mirarle. No estamos hablando de no poner los pastores que Dios levanta. Estamos mirando de no mirar la vida del hombre y de querer ser como ese hombre. Hay hermanos que quieren hablar como ciertos predicadores, conducirse como ciertos predicadores, tomar la manera de los predicadores e imitarles en todo. Pablo dice: imítame a mí como yo a Cristo, pero no en mi vida, no en mi hablar, no en mi andar. Imítame a mí como yo a Cristo. Y la verdad es que el Señor era alguien de imitar. Dice que le puso Pilato ahí y le empezó a observar. Y era sin tacha. Como el Cordero, ¿no? Vamos a llegar a capítulo 12 de Éxodo. Y ahí vamos a ver cómo tiene que ser el Cordero. No tiene que haber tacha. Y así era el Señor.
Pero vemos que acá Pedro comenzó a arrastrar a hombres. Y bueno, yo creo que el otro día notamos esto, las 10 puntos de culpa del apóstol Pedro. Eso creo que lo anotamos, ¿verdad, hermanos? ¿No? Bueno, lo vamos a anotar entonces. Primer punto, volverse de la gracia a la ley. Versículo 11 a 16 del capítulo 2 de Gálatas. Segundo punto, se apartaba de los demás. Gálatas 2:12. Dice que antes comía con ellos, dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Tercer punto, disimulaba. Gálatas capítulo 2, verso 13. Hacía como que no los conocía. Cuarto punto, Gálatas capítulo 2, verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Capítulo 2, verso 13. Quinto punto, no andaba rectamente o sinceramente. Gálatas 2:14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Sexto punto, compelía o obligaba a los gentiles a vivir como los judíos. Está en el 2:14 que leímos. Séptimo punto, volvió a tomar lo que había tirado o derribado. Capítulo 2 y el verso 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago a la palabra de Dios. Octavo punto, se hizo transgresor. Verso 18 que leímos. Noveno punto, y ese fue grave, aunque hay otro mayor. Sabiendo, dice Gálatas 2, verso 17, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Hermanos, si nosotros dejamos la gracia y nos queremos justificar por la ley, el Señor no mintió. Es ministro de pecado, porque su sacrificio de la cruz nos sirvió. Pero sabemos que no es así, que todo fue ganado para nosotros en la cruz, hermano, y que por esa cruz alcanzamos esta gloriosa gracia. Pero esto es lo que Satanás quería hacer a través de la ley, usando la ley otra vez en contra, para desvirtuar la gracia. Y así hoy, hermano, a veces
Como decía el otro día, predicamos que es por obediencia. Y no, es por fe en la gracia. Porque la gracia hizo todo. Usted y yo solo tenemos que creer, hermano. No hay otra cosa. Solo tenemos que creer. Todo está provisto, todo está servido. Los hermanos, yo incluso tengo un té acá. La provisión está, ya está hecho. Y si yo comienzo acá, hermana Mirta, por favor, hágame un tecito. Y los hermanos también, sabe, hermana, tenemos un poco de frío. Pero hermanos, está servido. Solamente tenemos, hermano, que extender nuestras manos y tomar esa gracia. Ya está servido, hermano. Cristo en la cruz lo sirvió y lo ganó para usted y para mí. 10º punto. Y esta sí fue la grave. Y esto tenemos que pedir al Señor, ser librados. Cayó de la gracia, queriendo justificarse por la ley, como diciéndole al Señor: tu muerte no alcanza, tu sacrificio fue en vano. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Hermano, esta fue la mayor caída de Pedro. Pedro cayó de la gracia y se quiso justificar. Se quiso justificar por medio de la ley, teniendo en poco el sacrificio de la cruz. Realmente qué necio. Y así, hermano, a veces sucede. Y lastimosamente, a veces entre nosotros se quiere manifestar este espíritu. Tenemos que hacer para ganar. No, Cristo ganó todo para usted y para mí. Solo debemos creer. Creer. Y por creer nos hacemos otra vez dueños de lo que el Señor nos dejó. Y el apóstol Pablo le muestra en el versículo 17 y 18. Y si buscando ser justificados en Cristo nosotros somos aliados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, no a la ley. Porque yo por la ley soy muerto, para la ley, a fin de vivir para Dios. Y aquí hay algo que los estudiantes de la palabra conocemos, una de las palancas de los vencedores, pero que a veces no echamos mano ni la usamos. Fíjese lo que Pablo llegó a sentir, y él llegó a vivir así, hermano. Y este debe ser un versículo que usted debe llevar con usted cada día. Como dice, escríbele en la tabla de tu corazón. Antes dice que la escribían en su frente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora hago en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, ya no vivimos en la carne. ¿Pero qué está diciendo la hermana Carmen? Yo todavía me gustan ciertas cosas, hago ciertas cosas,
vivo de cierta manera. Hace muchos años, aún no había nacido mi hijo, así que hace unos cuantos, aunque no sea viejo. Llegamos a Villa Independencia y había un hermano dando la palabra. Un hermano que todos conocen. Y el hermano decía que la nueva creación no peca. Estaba dando Juan epístola de Juan capítulo 1. Yo salgo de ahí muy enojada, tendría unos 25 años más o menos. ¿Qué está diciendo este? Le digo a mi marido. Yo peco cada día, le digo. Pero el hermano estaba hablando de la nueva creación, hermano. La nueva creación no peca. No conoce pecado. No sabe cómo pecar. La que peca es la vieja creación. Pero dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y había otro hermano que decía, ¿y cómo hago para crucificarme? Dice, pongo mi mano acá y con esta clavo, dice, clavo los pies. Pero y esta quedó suelta. Porque otra vez miramos con esta mirada. La nueva creación no peca. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Él había llegado a entender esto. Era espiritual, no era natural. Con Cristo, dice. Él ya se sentía un crucificado. Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe. Él tenía fe que eso que estaba molestando todavía iba a salir. Porque la nueva creación iba a aflorar en la vida de Pablo. Una vida sin pecado, hermano. Y es esa la que mira el Señor en usted y en mí. Por eso a veces vemos hermanos desanimados. Hermano, yo no puedo vencer esto y no puedo vencer aquello. Porque se está mirando a sí mismo. Mire la vida de Cristo que está dentro de usted y dentro de cada uno. Y va a ver, hermano, cuando usted se dé cuenta, el Señor le va a ayudar. Y va a declarar lo que declaró el apóstol Pablo. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y fíjese lo que dice. Cuando nosotros decimos, no, mi carne me puede, o miramos a otro hermano y decimos, la carne del hermano es tremenda. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermano, nosotros vivimos en la justicia de Cristo. Pero qué glorioso, hermano, lo que vamos descubriendo. Y sabe que yo estudié varias veces Gálatas. Pero eso lo vine a descubrir ahora, preparando el estudio. Cada día, cuando estudiamos, dice que ahora vivimos en la justicia de Cristo. Entonces ahí estamos dando valor a la muerte del Señor. Él ya no nos mira en la vieja creación, porque sabe que la vieja creación no tiene regeneración, pero la nueva va renovándose de día en día, como dijo el apóstol Pablo. Este cuerpo se renueva de día en día.
Y hermanos, vea cuando lleguemos a esa estatura que dice Efesios capítulo 4, verso 13. Cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y yo leía ese versículo y decía, ¿y cómo voy a llegar? Entendiendo este versículo, vamos viendo cómo vamos a llegar a esta estatura. Hermano, y para ser esposa tenemos que llegar a esa estatura. Pero no es su obra, no es la mía. Es dejar que el Señor a través de su palabra obre en nosotros. Rendirnos a la voz del Espíritu Santo. Pero no rendirnos, vamos a decir religiosamente, sino presentarnos, Señor, acá estoy, con toda mi carga, con todo lo que tengo, y ahí el Señor va a obrar. Por hoy vamos a dejar aquí